Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. Haz tu sueño realidad comprando tu auto con 2 meses al 0% de interés. Expertos del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos entregaron la semana anterior a la Cámara Legislativa el informe final de reformas electorales y 2 proyectos de ley para fortalecer sus procesos e instituciones. Entre las fortalezas de esta iniciativa de la OEA está la creación de los 2 entes electorales y una guía para elaborar leyes que regulen el funcionamiento y alcances del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Otro anclaje importante es la práctica de refundación del circuito electoral, con mandos renovados, profesionales de alto perfil técnico y cambios al conformar mesas electorales receptoras, combinando a los 3 partidos políticos más votados, 2 miembros de sociedad civil y de partidos políticos minoritarios. Los expertos también recomiendan más acceso y participación de la mujer en procesos electorales y a cargos de elección popular. Entre las debilidades del esquema de la OEA es que deja por fuera la segunda vuelta electoral y la reelección presidencial que deben discutir las partes contendoras. El 22 de agosto del 2018, los exmagistrados presidentes del Tribunal Supremo Electoral Jacobo Hernández, Roberto Callejas, Augusto Aguilar y Arístides Mejía entregaron al Congreso Nacional un borrador de propuestas para una nueva ley electoral. Ahí destacan crear 2 entidades electorales, una que administre y supervise las elecciones y otra de índole contenciosa para la justicia electoral. Asimismo, integrar mesas electorales por 3 miembros escogidos en sorteo en el censo electoral de cada mesa. Elecciones internas y primarias, límites al gasto electoral de los partidos políticos y reducir el tiempo de campaña de 30 días para las internas y 60 días para las elecciones generales. La semana pasada, el presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, invitó a la oposición a que el próximo martes inicie el diálogo y trabajar en las reformas electorales hasta lograr un sistema transparente y robusto que dé confianza y tranquilidad al pueblo hondureño. Comiencen a debatir el documento propuesto por la OEA con las reformas electorales, insistió Sánchez por su red social. El 27 de abril del 2018, la entidad azul propuso regular la reelección presidencial, una nueva tarjeta de identidad y elección de diputados por distritos. Carlos Eduardo Reina, dirigente de Libertad y Refundación Libre, aseguró que analizan la propuesta de la OEA, pero el reclamo de que se nombren a representantes de su partido en organismos del circuito electoral se mantiene. Rescatamos 2 cosas importantes: reconocer que en Honduras sin reformas no habrán elecciones transparentes y confiables, y lo otro es que los partidos políticos mayoritarios deben estar representados en nuevos entes creados en materia electoral, acotó Reina. En enero pasado, Libre propuso la segunda vuelta electoral, reestructurar el Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral. En ese mismo mes, un año antes, el jefe de la bancada liberal, Yuri Sabas, presentó al legislativo la segunda vuelta electoral como una de las enmiendas más importantes para el sistema electoral hondureño, aunque hace unas horas el secretario del Central Ejecutivo Liberal, Eduardo Martel, señaló que la propuesta de la OEA no goza de suficiente confianza entre la población. Creemos que se requieren reformas institucionales y electorales profundas, pero no bajo la mesa y la distribución del pastel. La OEA no merece la más mínima confianza en las pasadas elecciones, que el proceso no era confiable y se requerían nuevas elecciones. 3 meses después, salen dándole la mano a quien habían señalado porque no ganó las elecciones. El 21 de agosto del año 2018, la ASJ propuso una nueva legislación y autoridad electoral independiente y control social, nueva tarjeta de identidad, consulta ciudadana sobre la reelección presidencial, ciudadanización de las mesas electorales y órganos temporales, segunda vuelta presidencial y distritos electorales a nivel de diputación.
La nota introductoria fue presentada gracias a Bacredomatic. Llévate el vehículo de tus sueños con 0 comisión de desembolso y 10% de prima. Buenos días, gracias por estar con la entrevista de Canal 11, un gusto saludarles. Iniciando esta nueva semana, hoy ya es 15, estamos a la mitad del 7º mes del 2019. Vamos a hablar sobre las tan llevadas y traídas reformas electorales. Bueno, estas reformas electorales se está hablando de ellas desde antes de las elecciones pasadas. Pues la OEA, aquí tengo el documento, más adelante se lo voy a presentar, ha enviado, dicen que son más de 300 páginas, reformas electorales. Alguna gente, yo lo platicaba con mis invitados, algunos no estamos de acuerdo que para todos los extranjeros nos tienen que decir qué hacer. Uno de mis invitados me decía, lo que pasa es que no hay confianza aquí mismo. Pero yo sí creo que los hondureños, hay abogados capaces, hay personas en materia electoral muy capaces, hay médicos capaces, hay deportistas capaces, hay profesionales hondureños que tienen todas las capacidades. Lamentablemente entre nosotros mismos nos hemos descalificado y eso hace de que siempre vengan extranjeros a pasarla bien aquí, a estar en los mejores hoteles, a ir a reuniones, a tomarse los vinitos, a hacer figuras públicas y opinar de todo lo que nos corresponde a los hondureños. Como hondureño me da pesar porque creo que los hondureños somos lo suficientemente capaces de poder solucionar nuestras propias diferencias, crear leyes. Pero bueno, como dijo Carlos Flores, solo falta que ya han dicho que aquí en Honduras han habido presidentes extranjeros, pero decía Carlos Flores, expresidente del país, en un editorial, que solo nos falta que llamemos a alguien extranjero de afuera, que viva afuera y que lo pongamos de presidente. Hoy vamos a hablar de las reformas electorales. Están conmigo conocedores de este tema. Mañana vuelve el Congreso a reunirse. Se habla de reformas electorales profundas, trascendentales para la vida del país, para el futuro. Ojalá eso sea así. Está don Mario Aguilar González, que era presidente del Tribunal Nacional de Elecciones de hace algún tiempo. Don Mario, abogado, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y saludos a los amigos. El abogado Aristides Mejía Carranza, él es expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, gran gusto de estar aquí compartiendo con ustedes. Y el doctor Augusto Aguilar, que también es expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones. Doctor. Mucho gusto, placer estar nuevamente en este prestigiado medio de comunicación. ¿Cuántas propuestas de reformas electorales se han formulado hasta la fecha, abogado Mejía Carranza? Innumerables, porque recuerdo que los otros tribunales también presentaron en su momento propuestas. Este tribunal presentamos nosotros una iniciativa como expresidentes de varios partidos políticos para que se viera que era una iniciativa de tipo patriótico, de orden nacional, por encima de las diferencias. Logramos encontrar los puntos en común. Hicimos un proyecto, bueno, lo hizo básicamente, el gran trabajo lo hizo Callejas, Roberto Callejas, a quien saludo desde acá, y él llamó a los demás, primero me llamó a mí, después llamamos al doctor Augusto Aguilar, que ha estado cercano, digamos, en tiempo libre, sigue cercano, lo consultan en libre, después me llamaron a mí, llamaron a Enrique Ortiz por el Partido Liberal y a Jacobo Hernández. Ese proyecto lo presentamos hace un año, es contentivo más o menos de lo mismo que tiene la OEA, y después buscaron a la OEA y se gastó dinero en un país donde hace falta dinero, porque el país está en un gran problema económico, primero por la crisis que ha hecho que toda la economía se esté bajando en ingresos, y eso incluye ingresos del Estado.
después por el problema del despilfarro y la corrupción, después por el problema de la enorme deuda que han ido acumulando. Entonces, en vez de ahorrar, se está gastando como si fuéramos un país con bonanza, como por ejemplo hace poco llevar ese congreso a otro lugar que no es su sede. Eso implica muchos gastos. Entonces, se está gastando el dinero en cosas que no necesariamente son una prioridad, y en la que, como bien has dicho, reuniendo a algunas personas acá que conocen, puede lograrse una buena ley o un buen proyecto, porque al final la ley la aprueban los diputados. Y lamentablemente los diputados de los partidos principales están más interesados en pelear pequeñas cosas que en ver lo trascendente del problema que tenemos en Honduras. Yo he dicho, y con esto termino esta parte de la intervención, que para que tengamos elecciones libres, que es el objeto, puesto que venimos de un conflicto en 2017 que causó hasta muertos y que ha dejado como saldo el hecho de que la población considera ilegítimo este gobierno, y de ahí la ingobernabilidad en que ha entrado el gobierno. Para que salgamos de eso, en vez de haber corrido a hacer las principales reformas, las más difíciles, en el año y medio que ha transcurrido desde ese último acontecimiento, se han dedicado a hacer lo menos importante, que era dividir las funciones y asignarse cuotas de poder en los órganos electorales, que pueden lograr un mejor equilibrio que lo que había antes, pero eso no es suficiente. Lo principal para que tengamos elecciones libres en 2021 es, número uno, la segunda vuelta, porque ya es un sistema multipartidista el que tenemos, ya no hay bipartidismo. Lo número dos es disponer de otra forma el control de las mesas electorales, de eso se ha hablado bastante, porque ahí es en el otro lugar donde se hace fraude. Y lo número tres es un control y un aseguramiento total del sistema informático, del sistema de cómputo, porque en la última elección se hizo el fraude, como dice el informe de la OEA, a través de 600 caídas del sistema que fueron provocados externamente. Es decir, el sistema estaba funcionando cuando, como no habían previsto de que la oposición ganara a pesar del fraude que se hizo en las mesas, y va ganando la oposición, no les quedó de otra que ir a hacer caer el sistema informático. Entonces, para que tengamos una elección libre y transparente y que devuelva la confianza a la población, que es todo un proceso que hay que hacer, como lo han dicho algunos, ahora mismo me estaba escribiendo Mario Segura de la bancada del Partido Liberal, creemos, me pone ahí, que debemos de discutir estas reformas o esta propuesta de la OEA con todos los sectores del país. Y yo creo que eso es importante, porque la confianza en el proceso electoral no va a venir automáticamente, aunque tengamos la mejor ley. Y no digamos si no se han tocado los puntos principales, como los tres que señalé, y hay otros importantes que vamos a hablar. No es que los demás no sean importantes de hacer, pero creo que por lo menos con estos tres que he mencionado, garantizamos una elección que pueda darnos una idea de quién ganó las elecciones. Y eso yo creo que es el paso número uno para reconstruir nuestra democracia, armonizar la sociedad y salir adelante de este problema que tenemos. Sobre esto, doctor Aguilar, de las cuantas propuestas a reformas electorales se han venido haciendo, ahora llega este documento de la Organización de los Estados Americanos. Sí, creo que hay varias propuestas y proyectos completos. Antes del 2009, creo que en el 2008 se presentó un proyecto completo del Tribunal Supremo Electoral, tocando los problemas más influyentes en el deterioro del sistema y la confianza en las elecciones en general. También existe otro proyecto que presentó el actual Tribunal Supremo Electoral, que todavía están en funciones. Entiendo que hay una cantidad de proyectos
aislados, no completos, sino que tocando temas específicos, de tal manera que el Congreso Nacional dispone de una cantidad de aportes, y no solo de las instituciones, sino que también de los diputados, así particularmente. Hay un tema, yo lo he dicho varias veces, que causa así como para reírse, y es que sobre aspectos electorales y sobre fútbol, en Honduras casi todos sabemos y somos capaces de dar una conferencia sobre esos dos temas. Y entonces eso no es una crítica, sino que más bien es importante porque se puede tomar los aportes, las sugerencias, las ideas de una cantidad de personas que tienen mucha experiencia en el área electoral. Pero coincidimos en buena parte con lo que acaba de expresar Arístides, en el sentido de que si no se resuelven los problemas de la reelección, antes que también la segunda vuelta, las mesas electorales, y ahora un problema complejo es los requisitos para la organización o fundar nuevos partidos. Y asimismo tocar aquellos aspectos relacionados con la permanencia de esos partidos cuando uno cumple los requisitos establecidos en la ley. Yo lo he dicho varias veces, la sala de lo constitucional le ha hecho más daño que los partidos políticos de este país. En gran parte la sala de lo constitucional, sin considerar los nombres, han provocado gran parte de la crisis. Esa es la causa, por esas decisiones que se tomaron ahí, gran parte de la crisis en que ahora nos encontramos. De tal manera que, y es importante decirlo, cuando los expresidentes presentamos el proyecto en el Congreso Nacional, no solo se los presentamos a ellos, también se los presentamos a la comisión de la OEA y estuvimos hablando con ellos. Y la idea de crear los dos organismos, el del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, fue nuestra. Nosotros presentamos primero esa idea. No queremos decir que la OEA nos lo tomó, pero lo importante es que coincidimos en ese aspecto. Pero eso no resuelve el problema. El hecho de haber creado los dos organismos, uno para que organice y el otro para que aplique la justicia, eso no resuelve. Vea, aquí como en todas partes del mundo, o como en muchas partes del mundo, el problema está en lo que hemos estado señalando, es la desconfianza entre nosotros mismos, la desconfianza en nuestras instituciones. Imagínese usted que el gran dilema en que se encuentra el Congreso Nacional en este momento no es por el contenido de la ley, no es por la profundidad de las reformas electorales, no es por los temas más importantes que se van a tocar. El problema está en la selección de las personas, a quiénes van a poner y a quiénes no van a poner. Es lamentable esa situación. ¿A quiénes le van a dar la chamba? Exactamente. Fíjese que una de las cosas que yo he dicho, y quiero decirlas ahora, repetirlas, es importantísimo esto. ¿Por qué se dice, o ya hay un acuerdo político en que van a existir 3 miembros, uno de cada representante de cada partido político de los que obtuvieron mayores votos en la última elección? ¿Y por qué no lo consignaron en la ley como en otros países? En El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral es un solo organismo, son 5 miembros. Pero no entiendo, Sí. este país, si en la última elección fueron 10 partidos a votación Sí. y solo 3 van a tener representación. Es Sí. otra cosa, si fueron 10 partidos a la elección, pues legalmente 10 tendrían que tener participación. Bueno, eso le quería poner. O sea, para plantearle cómo es este país. Lo Sí, absurdo. claro. Absurdo que Absurdo, es. claro. Ah. ¿Qué es lo que han hecho en El Salvador? Ahí son sinceros. Fueron sinceros los diputados cuando redactaron la ley y establecen que 3 miembros del Tribunal Supremo Electoral serán a propuesta de los partidos mayoritarios en la última elección. Y los otros 2 miembros, uno lo propone la Corte Suprema de Justicia y el otro la sociedad civil.
y quedó consignado en la ley. Pero aquí se hace que va a ser el Congreso, pero aparte se hace un acuerdo político que van a hacer 3 partidos. Entonces, de una vez lo hubieran consignado en la ley y no estuviéramos en esta problemática. Creo que nos ha faltado mucho en ese sentido. Más hondureñismo, más sinceridad, más deseo de que este país realmente progrese y que no esté señalado a nivel internacional como uno de los países más violentos y corruptos del mundo. Abogado Mario Aguilar González, y sobre esto que decía yo, bueno, fueron 10 partidos elecciones. Se están poniendo de acuerdo para que solo 3 tengan representación. Entonces los otros 7 no merecen estar o se está haciendo una injusticia. Se habla de que, bueno, de hecho, ha trascendido que el expresidente Zelaya, que es el líder de Libertad y Refundación, está diciendo que los partidos minoritarios deberían desaparecer. Sobre todo esto, esta nueva propuesta que llega desde la Organización de los Estados Americanos, su experiencia, que usted está desde aquel tiempo que se llamaba Tribunal Nacional de Elecciones. Bueno, somos tan inestables en Honduras, Tribunal Nacional de Elecciones, Tribunal Supremo Electoral, Consejo Supremo Electoral ahora. No, ya tuvimos Consejo Nacional de Elecciones. Sí, antes SECOP, de ahí SOTRAVI, ahora INSEP. Así somos de inestables en el país. Y la misma mona con varios vestidos. Doctor. Yo quiero comenzar el abordaje del tema, Raúl, tratando de ser positivo, porque creo que abordarlo desde un punto de vista de lo que pudo haber sido y no fue, de lo que yo creo que debe ser, o desde el ángulo de mi militancia política, analizar lo que es legítimo o ilegítimo en este momento, nos puede sacar fuera del contexto de la reforma. Creo que debemos hacer mérito a los trabajos que se presentan. Por ejemplo, aquí tengo en mi poder el proyecto, que más que proyecto, pues esta es una iniciativa de ley presentada por el Tribunal Supremo Electoral actual. Consejo Nacional Electoral dice ahí. Claro. O sea, me llama la atención. Es correcto, ya había un Consejo Nacional Electoral. No, porque está pretendiendo el tribunal de que la reforma electoral, la nueva ley, sea una nueva ley electoral. Y por eso hizo uso de su iniciativa de ley después de todo un año de trabajo, de consultas, de reflexiones para poder escribir una iniciativa que presentó al Congreso de la República. Y en consonancia con la reforma constitucional, también el Tribunal Supremo Electoral presentó un proyecto, una iniciativa de ley. Esto no es un documento aporte al Congreso de la República, sino el documento base para que el Congreso de la República pueda discutir esta iniciativa de ley sobre la ley procesal electoral. La reforma se planteó desde el punto de vista no del reparto de los cargos públicos, desde mi punto de vista, porque los mismos decretos constitucionales que fueron discutidos y aprobados en el Congreso de la República, que preside el doctor Mauricio Oliva, emitió unos decretos cambiando la naturaleza misma de los órganos electorales, porque en la Constitución actual el Tribunal Supremo Electoral es considerado como un órgano para todo acto y procedimiento electoral. Sin embargo, esta reforma constitucional fue planteada, si la leemos con detenimiento, elevando la función, elevando el trabajo y la naturaleza del organismo electoral, ya no a una institución de actos y procedimientos electorales, sino que se le denomina función electoral. Es decir, la pone casi al nivel de las funciones de los poderes del Estado, que son la función legislativa, ejecutiva y judicial.
En este caso, la reforma de los artículos constitucionales le dicen muy claramente que para el ejercicio de la función electoral se crea un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral autónomos e independientes y sin relaciones de subordinación con los poderes del Estado. En lo que tiene que ver con el órgano de justicia electoral, este órgano casi se constituye en la máxima autoridad en materia electoral, salvo el recurso de inconstitucionalidad que se establece para sus decisiones, pero que en la proyección que está haciendo la Organización de Estados Americanos le limita la admisión de ese recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia para que no sea un mecanismo que se utilice a fin de paralizar, por ejemplo, un proceso electoral. Entonces, la reforma no es superficial, la reforma es una reforma de fondo. El trabajo es un trabajo profundo. Obviamente que temas como la segunda vuelta, ¿verdad?, que es quizá el tema más espinoso que se presenta en este momento, en el momento en que fue planteada la reforma constitucional, esa reforma no se planteó. Consecuentemente, ni el Tribunal Supremo Electoral lo propone, ni tampoco la Organización de Estados Americanos. La segunda vuelta es un tema de consenso más político que técnico, en términos de las conveniencias e intereses de los propios partidos políticos. En otros países, la segunda vuelta muy aceptada, pero también es aceptada por medio de otro mecanismo que le llaman el voto alternativo, que no necesita una convocatoria de segunda vuelta, sino en la primera vuelta puede determinarse una casilla para que el elector pueda marcar el voto preferencial para que se produzca de manera casi sucesiva la primera vuelta, en caso de que los candidatos no alcancen las mayorías que están establecidas en la ley para poder alcanzar la mayoría simple. Entonces, yo quisiera ver la reforma no desde la crítica del fraude electoral, porque el fraude electoral es un expediente que está siendo utilizado políticamente sin pruebas, porque simplemente es mi opinión, la opinión de que como yo no gané, entonces me hicieron fraude electoral. Yo creo que hay procesos eleccionarios pasados en los cuales también muchas personas dicen que hubo fraude electoral, que se dieron anuncios anticipados de triunfos electorales y que inclusive se dejaron de contar en un determinado proceso eleccionario cerca de 2.000 mesas electorales. Sin embargo, creo que a lo que debemos abocarnos los hondureños es al debate sobre cómo perfeccionamos nuestro sistema para que las elecciones del año 2021, si yo no estoy equivocado, sean elecciones más aceptables, porque decir que los procesos electorales en Honduras han sido fraudulentos supone que estos 3 ciudadanos que estamos sentados aquí, más otros que han puesto su firma en proyectos de reforma electoral, hemos firmado decretos declarando electos presidentes que no recogen la voluntad popular. De tal manera, pues, que creo que debíamos de abocarnos a hacer un estudio más profundo de lo que son los planteamientos que se están haciendo en torno, por ejemplo, a que por primera vez en la historia de este país podríamos tener un organismo especializado para la aplicación de la justicia electoral, que es la ley procesal electoral, en donde ya no solo se contempla una acción de impugnación de las elecciones, que es la única que existe en nuestro proceso electoral actualmente,
que es, por ejemplo, la acción de nulidad. Ya en este proyecto se está presentando la posibilidad de que los ciudadanos militantes de los partidos políticos tengan a lo largo de su vida de militancia política la oportunidad de reclamar no solo al interior de sus propias instituciones políticas sus derechos, el ejercicio de sus derechos políticos, sino que hay un órgano que en caso de denegatoria de justicia interna en los partidos políticos pueda tomar decisiones imparciales y de esas decisiones basadas en ley y en los propios estatutos de los partidos políticos para reconocerle ese ejercicio de derechos. Entonces, por primera vez el Consejo Nacional Electoral, equivalente del Tribunal Supremo Electoral, ya no conocerá en su momento la declaratoria de nulidad de elecciones generales, porque no será el órgano que emite esa declaratoria el que juzgue su propia declaratoria, sino que será otro órgano que también será especializado e imparcial el que pueda tomar decisiones acerca de esa declaratoria. Hay una propuesta muy interesante. La ley electoral actual estipula como punto de reclamo para una declaratoria de elecciones la nulidad de la convocatoria, pero deja esa nulidad de la convocatoria para el final del proceso electoral. El Tribunal Nacional Supremo Electoral, viendo que eso es un peligro para la estabilidad de un proceso electoral, está proponiendo en su iniciativa de ley que ese motivo de nulidad sea discutido cuando la convocatoria o los llamamientos que hagan los partidos políticos a elecciones primarias o internas se produzcan 5 días después y no pueda ser después utilizada si la acción no se ejerció oportunamente dentro de esos 5 días. ¿Por qué? Porque de mala fe puede un partido político o un movimiento político darse cuenta de que hay motivos de nulidad en una convocatoria a un proceso de elecciones y reservarse ese motivo de nulidad hasta el final del proceso electoral, cuando, por ejemplo, perdió las elecciones. Entonces, yo creo que debemos de ser benévolos nosotros mismos al discutir y debatir sobre lo que es la propuesta del actual, que se llama reforma electoral, pero que yo siento que es una nueva visión de un nuevo sistema electoral. Sí, ¿qué coincidencias tienen entre sí? ¿Cuáles son las similitudes? Y, abogado Mejía, ¿en qué está de acuerdo y en qué no con ambos compañeros de panel? Bueno, hay una cosa que es una constatación de siempre, y es que los que están en el poder, como Aguilar González... Bueno, yo no estoy en el poder, Siempre llaman al optimismo. No soy siempre parte del gobierno. Siempre, sí, pero sos asesor en el Congreso. Entonces, no, más tampoco. O menos, o en el tribunal, tampoco. No sé. Consultor externo. Pero sos del Partido Nacional. Ah, eso sí. Bueno, entonces todos los que están siempre en el poder, en el gobierno, o ligados al gobierno de alguna manera, quieren presentar una visión optimista de las cosas. Pero aquí en Honduras todos sabemos cuál es la situación real. Todos sabemos que el país se está hundiendo, que hay una crisis política, que esa crisis política ha derivado de una crisis social y estamos entrando a una crisis económica, si esto sigue igual. Y que mientras tanto, ni los partidos principales o alguna gente de los partidos principales que toma decisiones, ni menos el partido de gobierno, que es el principal responsable de todo, toman las decisiones necesarias para evitar que caigamos en un caos total, en una debacle que es hacia donde va avanzando poco a poco el país. Lo estamos viendo, o todo el mundo lo está viendo, y aquellos no hacen nada. Por eso es que aquí hay que venir a hablar
pensando en esa situación, no pensando en los partidos políticos. Los partidos políticos son necesarios para vigorizar la democracia y hay que dejarlos bien establecidos en esas leyes. Yo, por ejemplo, pienso que el problema de ese proyecto de la OEA, que no he leído completo, pero que pude ver anoche unas partes, es que ese proyecto no representa un ideal de lo que deberíamos de hacer para tener un buen sistema electoral. Mire, en Centroamérica, en las décadas de los 80, hubo guerras civiles intestinas brutales, tanto en Guatemala como en El Salvador y en Nicaragua. En Guatemala y en El Salvador hay mejores sistemas electorales que en Honduras. Nosotros nos hemos quedado atrás de esos países. Acuérdense que en El Salvador, hace la elección antepasada, hubo una diferencia de 5,000 votos y aún así el tribunal pudo zanjar y la democracia siguió funcionando. Tenemos un mejor sistema electoral en Costa Rica, que nunca ha sido cuestionado, y también en Panamá. Panamá, que tuvo un problema hace 25 años, cuando estaba Noriega, que no había democracia, y que hubo una invasión armada, y que cambiaron el sistema. A raíz de ese cambio que hubo ahí, lograron reestructurar. ¿Por qué nosotros no podemos ir en ese sentido? Ese proyecto de la OEA se hizo como para complacer a quienes lo comanditaron. No se hizo como para decir, este es el ideal y vean ustedes lo que hacen. Porque cuando uno llama expertos, uno lo que busca es que te vengan a decir que es lo mejor que puedes tener. Allá vos, si te ajustan los recursos o tu voluntad, y ya sabemos que aquí hay ausencia de voluntad, si no lo haces. Pero ¿para qué queremos que venga un experto a acomodarse a lo que las fuerzas políticas imperantes quieren? Si ese proyecto no toca lo principal, que es la ciudadanización de las mesas, de forma categórica, bueno, esa parte tengo que verla mejor, pero creo que no está establecido así de esa manera, que no toca lo de la segunda vuelta, que no toca lo de cómo asegurar el sistema informático para que nadie intervenga. Entonces no están haciendo prácticamente nada. Y no es culpa de la OEA, si la OEA tiene su departamento, es culpa de quienes piden ese trabajo. Y quienes piden ese trabajo fueron iniciativas del Congreso del partido de gobierno. Yo creo que ahí es donde está el problema y esas son las grandes diferencias que yo quiero discutir. Claro, toda esa parte procedimental que la pude ver anoche, pues está bien, pues los procedimientos, hay una gran parte que ya estaba en la ley anterior. Sí. y cuando uno lee la ley, pues es prácticamente retomar la ley anterior y ponerle los nombres nuevos que tienen que ver con el Consejo Nacional Electoral y sí separar las funciones, que eso me parece que es digamos, el pequeño aporte que se ha hecho hasta ahora, pero que no es el aporte fundamental, donde ya se establece que la jurisdicción en materia procesal, lo que dijo el abogado Ariel Ar González sobre los límites que va a tener la Sala de lo Constitucional con respecto a esa materia, que eso me parece bien, eso era una necesidad, y toda esa parte procedimental, pero de ahí todo lo demás, el mismo cuerpo de cómo se organiza el proceso electoral, cuáles son los requisitos, cómo funciona el Consejo Nacional Electoral, es lo mismo que el Tribunal Supremo Electoral. Solo la única diferencia es que se han acordado, porque el Tribunal Supremo Electoral eran 3 miembros también. Sí. Ahora son 3 miembros propietarios. Antes habían un suplente. Ahora hay 2 suplentes. Entonces, ¿cuál es el cambio? Que hay un suplente más. El único verdadero cambio no está en la ley, está en un pacto que se hizo político para que se incluyera a Libre dentro de la distribución y que haya un magistrado del Partido Liberal, uno de Nacional y otro de Libre. ¿Y suplentes? Y los suplentes que se supone que se lo van a dar
y según los rumores, otra vez a la democracia cristiana, que no tiene ninguna clase. ¿Cuánto sacó la democracia cristiana la última vez? Yo creo que como 2.000 votos o algo así, a nivel nacional, que no tiene ninguna clase de representación, de representatividad nacional frente a otros partidos minoritarios, históricos, como el PINU, que es un partido además decente, que tiene diputados y que tiene más que varios otros pequeños, o el mismo partido Alianza Patriótica, que tiene 4 diputados. Entonces vamos a ver cómo se conforma eso. De pronto, y tenga claridad sobre esto la querida audiencia de Canal 11, de pronto lo único que se ha hecho, lo único, es separar funciones y hacer una distribución en la que se equilibra un poco más el tribunal, porque la vez pasada el tribunal estaba dominado por el Partido Nacional. Tenían 2 votos, a veces el del Partido Liberal votaba en contra y tenían 2 votos contra 1. Y esos 2 votos eran la democracia cristiana, que se ha plegado, que es un aliado, es un partido bisagra del Partido Nacional, y que en tiempos míos votó siempre a favor del Partido Nacional. Cuando yo fui presidente del tribunal, siempre eran 2 votos contra 1. Entonces, eso es lo único que ha cambiado. Que ahora, con la introducción de un miembro presunto de libre, porque todavía eso no está claro si se va a dar, porque sigue el pleito, y es el pleito que ocupa todos los titulares, no lo esencial, sino ese pleito, se supone que se va a equilibrar un poco más el tribunal. Yo creo que hay mucho camino por recorrer, que el país requiere urgentemente de las reformas principales, si no vamos a un problema. Ya estamos a un año más o menos de la primera convocatoria, que va a ser para las elecciones primarias, y el otro año, a principios, si no hay la reforma, van a decir, no, ya no se puede hacer tal reforma, como siempre se ha hecho en el país, porque ya están encima las elecciones. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Y volvemos al mismo ciclo del fraude, a compra de mesas, a que salga un gobierno ilegítimo de las urnas, como ocurrió la vez pasada. Cuando me habla, volvemos al mismo fraude, ¿usted está hablando de qué? Bueno, ¿Quién va a fraude? estamos hablando. ¿Está visualizando que va a haber otro Estamos fraude? hablando. Oye, permítame. Primero que no tiene ni tan siquiera probado que ha habido fraude. Sí, lo está Porque probado. cuando él presidió el Tribunal Electoral hay un grupo de gente que dice que hubo fraude. Y el mismo candidato presidencial que él declaró electo dijo que había ganado las elecciones con fraude. Entonces, es decir, no partamos en un debate de esta naturaleza de criterios políticos subjetivos. No son subjetivos. Que es una cuestión que No se son ve subjetivos. desde el punto de vista de la militancia política. No son subjetivos. Él me estaba preguntando algo. Ninguna de las cosas son ciertas. Solo tus palabras son verdad. Ninguna persona va a admitir Que no solo tus palabras son verdad, te está diciendo. No pretendo eso. Es que es lo Nunca que he estás pretendido planteando eso. aquí. Pero estás diciendo una afirmación y tengo por consecuencia derecho a dar mi opinión de si eso es cierto o no es cierto. 2005, ¿qué es lo que pasó? Habían 2 representantes del Partido Nacional, el del ADC y el magistrado del Partido Nacional, contra un voto que era el mío. El Congreso controlado por el propio candidato del partido, que era Porfirio Lobo, O sea, el de la presidente del Congreso, Según usted, el de la ADC era Cacho. siempre votó por el Partido Nacional. Todas las medidas las votaba a favor del Partido Nacional. Mira cómo te queda viendo. Todas doctor y él Aguilar. sabe, él era el secretario. Ahí está. Él sabe. ¿Es cierto eso? Había Cierto. un presidente de la República del Partido Nacional, tenían control interno de todos los departamentos prácticamente, exceptuando uno, y estaba montado un fraude igual al del 2017. ¿Qué es lo que hicimos nosotros con Augusto Aguilar? Esto Desmontamos gana, ese fraude. Lo que hicimos es desmontar Son héroes ese fraude. entonces. Me valí de la posibilidad de ser presidente de ese tribunal y de la valiosa ayuda de Augusto Aguilar para evitar un fraude como el que ocurrió en 2017. Lo que nosotros tuvimos que tomar como medidas ayudó a evitar ese fraude.
Y eso fue después reconocido por varias instituciones. Uno, la OEA que vino y validó el proceso. Dos, los países, Estados Unidos y otros países. Tres, vinieron todos los medios de comunicación sacando acta por acta de cómo había ganado el partido, que no fue una gran diferencia, por cierto. Fueron como 3.75%. Hubiéramos ido a segunda vuelta ahí, ¿va? Ahí hubiera... No, porque era un bipartidismo. Ahí no era necesario. Porque cuando había bipartidismo, cuando los dos partidos reunían como el 98, 99% del electorado, siempre había uno que ganaba con más de 50%, cerca o más de 50%. No, del electorado. Entonces, no, de los no votantes, era necesario una segunda vuelta. De los que votaron. Y luego, recuerden cuando Porfirio Lobo vino y dijo, sí, perdí las elecciones. Quisieron objetarlas, pero el mismo presidente, en el caso de 2017, muy diferente, la OEA hace un informe donde dice que hubo la caída 600 veces del sistema de cómputo, que cuando iba a escrutar, habían pasado el 69%, el 69% de las actas iba ganando la oposición con un 5%, lo cual hace irrisoria la posibilidad de que en el restante 21% pudiera revertirse ese resultado, matemáticamente imposible, y se confirman una serie de irregularidades en un informe que es ampliamente conocido. Eso debería de ser suficiente para que nosotros abordemos con seriedad todas las reformas importantes. Y no son cosas presuntas, la simple duda. Acuérdense en el pasado, siempre habían reclamos de diputados, de esto, o del mismo candidato que decían, ni en tal lugar me hicieron algo. Recuerdo la elección entre Carlos Roberto Reina y Osvaldo Ramos, que fue una reacción tensa, fue dura. Pero ¿qué hizo Osvaldo Ramos? Como a las 10 de la noche, fue a felicitar a Carlos Roberto Reina y decir, usted ganó las elecciones, y el país se tranquilizó. ¿Por qué no podemos volver a lo que ya habíamos logrado entonces? ¿Por qué insisten en mantener este sistema en que van a tener el mismo resultado porque va a haber poca variación, en donde lo que va a predominar es la compra de voluntades con el inmenso dinero que ha sido saqueado de las arcas del Estado y el dinero del narcotráfico, y vamos a tener el mismo resultado en el 2021? Sí, abogado. El imaginario del abogado es inmenso. Pero el imaginario del abogado está diciendo que con fraude el Partido Nacional ya va a ganar las próximas elecciones. Entonces, es que para ellos nunca no que va a ganar, nunca que le hacerlo. ganan las elecciones es que se las ganaron, sino que les hicieron fraude. Solo cuando ellos las ganan, entonces no hubo fraude electoral. Y yo quiero decirle, yo fui presidente del Tribunal Electoral y fui miembro del Tribunal Electoral cuando el Partido Liberal, en el que militaban esos dos caballeros, tenía montado un fraude electoral para ganarle las elecciones a Rafael Leonardo Callejas. Y desmontamos el fraude electoral porque ellos dominaban los organismos electorales y le ganamos a las elecciones con más de 120,000 votos. Y lo reconoció el Partido Liberal. Les costó, no hubo problema. Les costó, es decir, no hubo una declaración oficial del candidato liberal reconociendo el triunfo del Partido Nacional. Y nosotros tuvimos que desmontar ese fraude para poder ganar el proceso electoral desde la llanura. Entonces, por eso yo digo que estaríamos aquí debatiendo sobre leche derramada. Yo digo, ¿cuál es el proyecto de reforma electoral que este caballero puede presentarnos como el mejor proyecto de reforma electoral? Porque yo creo que el Congreso de la República no va a discutir solo sobre la base del proyecto que está presentando la Organización de Estados Americanos, después de haber leído de una manera concienzuda y estudiado no solo los aportes que realizamos los expresidentes del tribunal, que para decir verdad, ese documento fue elaborado en mi oficina por Adán Palacios, el Zarco Callejas y mi persona, y posteriormente, como 2 años después,
se agregaron algunos aportes, según Roberto Callejas, de los demás expresidentes del Tribunal Electoral. Entonces, si la OEA, sin quitar el mérito que pueda tener, llega a la conclusión de que de todos los aportes y de la iniciativa de ley presentada por el Tribunal Supremo Electoral, puede realizarse una reforma a la ley electoral actual y modificar y modernizar el sistema electoral de Honduras, aparte de que se cumpla la promesa del presidente del Congreso, que este proyecto, esta iniciativa de ley, va a ser socializada no solo con las fuerzas políticas principales en el Congreso de la República, sino también con otras fuerzas políticas que no son las principales y con organizaciones sociales, porque no podemos creerle a ese proyecto, embarcarnos y trabajar sobre él para que Honduras saque la mejor reforma electoral que podamos tener, porque esto no es palabra de Dios, aquí no se terminó la reforma. Entonces, si lo que vamos a debatir aquí es la crisis social, económica y política desde el ángulo de mi propia militancia política, entonces no hablemos de la reforma electoral, sino que planteemos otro tipo de discusión. Pero aquí yo fui convocado para hablar de la reforma electoral. Entonces, la reforma electoral planteada en el Congreso de la República no está terminada. El presidente Oliva, yo lo escuché con mucha atención decir, vamos a socializar esos proyectos. Entonces, ¿qué de malo tiene que se haga un planteamiento de esta naturaleza? Entonces se traen todos los conflictos del pasado y lo que desde mi punto de vista aconteció, porque yo digo, el informe de la Organización de Estados Americanos del proceso de elecciones 2017 no dice lo que Arístides Mejía está afirmando. No dice que por 629 veces que se cayó el sistema hubo fraude electoral. Primero porque en Honduras, y lo sabe Arístides Mejía, no hay proceso electoral electrónico. El proceso electoral en Honduras es un proceso electoral manual. Desde el ejercicio del sufragio, el conteo de los votos y obviamente la información sí se traslada a electrónico. Y en este proceso electoral hubo reconteo de votos que no está permitido por la ley, pero que fue un mecanismo que se utilizó para poder determinar con certeza el resultado electoral, que si bien es cierto, fue un resultado electoral ajustado, obviamente dio con claridad meridiana quién tenía la mayoría simple de acuerdo con la Constitución de la República. Doctor, en consecuencia, el proceso es un proceso legítimo y un proceso legal, que se pretende deslegitimar desde el punto de vista de la oposición, ese ya es otro problema. Doctor. Mire, hay cosas que son... Lo he visto que ha estado atento a las posiciones tanto de Carranza Mejía como del abogado Aguilar González. Vea, hay cosas que son concretas, esenciales, puntuales y de una trascendencia inmensa. Si no se reforma o se revisa o se resuelve el problema de la reelección, si no se implementa la segunda vuelta, si no se procede a cambiar la forma de integrar las mesas electorales, nada estamos haciendo. Es necesario revisar también todo lo relacionado con la transmisión de resultados. La OEA dijo, en Honduras, 2 o 3 días después, no se sabe quién es el presidente, es necesario que se repita esta elección.
Almagro lo dijo. Lo dijo, no bueno, lo dijo. Él lo vea. A mí me entrevistaron los Lo medios internacionales, los de CNN, y dije lo mismo. Yo dije lo contrario. ¿Por qué? Porque ese es el problema, que en Honduras no queremos aprender las cosas buenas de los otros países. Imagínense usted que ya en América Latina solo 4 países no tienen segunda vuelta. ¿Y por qué solo 4 países no tienen segunda vuelta? Porque es donde todavía había quedado el bipartidismo. En todos los países en que el bipartidismo ha ido desapareciendo se ha implementado la segunda vuelta. Porque los presidentes en aquellos países donde ya no existe el bipartidismo, entonces el que gana en la primera vuelta es con un 30-35% o menos. Entonces, lo ideal, lo que realmente conviene a la democracia es que cualquier presidente obtenga el 50% o más de los votos de todo el electorado. Por eso lo hicieron y por eso se ha ido caminando en esa trayectoria. Los partidos políticos tradicionales han ido disminuyendo, desapareciendo por 3 cosas importantes. 1, por no haber cumplido las promesas. Esas promesas que han surgido o que han hecho los partidos políticos tradicionales. 2, la corrupción. Y 3, el nepotismo. Casi en todos los gobiernos bipartidistas esos han sido 3 núcleos, diríamos, patológicos al interno de los partidos, y por eso ha ido desapareciendo el bipartidismo. Y en Honduras ya desapareció. Entonces, para resolver ese problema es necesario implementar la segunda vuelta. Imagínese usted, como ya lo decían mis compañeros, cuando el Partido Liberal y el Partido Nacional eran los únicos, el 95% del electorado de los votos eran acumulados por ambos partidos y los otros 3 que existían en ese momento apenas obtenían un 5%. Entonces no era necesaria la segunda vuelta. Pero ahora estamos en otra situación. El presidente que tenemos, que está de manera irregular, y esto no lo puede desmentir nadie, que tenemos un presidente en funciones y con una constitución de la República que prohíbe la reelección. ¿No será una anomalía extraordinaria, tremenda eso para cualquier país? Que la constitución le prohíbe ser presidente al que está desempeñando esa función. Entonces yo no estoy planteando negativamente, estoy diciendo que debe resolverse esa situación. ¿Cómo? Pues hay por lo menos 2 alternativas. Esa es mi opinión. Y no quiero ser el dueño de la verdad, este es un punto de vista nada más, a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que fue quien aprobó la Constitución de la República, o por medio de una consulta popular. Y luego lo de la segunda vuelta, y luego lo de la integración de la mesa, y luego de resolver también el problema de los requisitos de los partidos que se están formando. Vea, si no se resuelve eso, ¿sabe cuántos miembros de mesa van a haber? 40 miembros en cada mesa. Y póngale usted si llegamos a 20,000 mesas, 20,000 con 40 miembros, porque serían 20 propietarios y 20 suplentes, si no se resuelve esa problemática. Porque por ahí uno de los proyectos proponen que los miembros de las mesas sean 3, pero que sean propuestos por los partidos, con las mismas formas, credenciales, y que los suplentes de los partidos minoritarios también con credenciales. ¿Qué se resuelve? Volvemos al mismo problema, a la venta, a la comercialización, préstamos, etcétera, las tales credenciales que son votos en blanco. De tal manera que desde mi punto de vista, si no se resuelven estos aspectos, nada estamos haciendo, y de gusto trajeron a la OEA ese proyecto, o sea, la nueva ley, aquí la hubiéramos hecho en poco tiempo, personas como las que estamos en este foro. Bien, voy a una pausa, voy a presentar parte del documento. Ayer hablaba con una de las máximas autoridades de la Junta Directiva del Congreso Nacional sobre este documento que ha presentado la Organización de los Estados Americanos. Vamos a presentar algunos. Aristides decía que lo estuvo viendo anoche, pero como bien me decía el diputado que estuvimos dialogando, son más de 300 páginas. Pues vamos a ver que se tome lo bueno y que se llegue a un acuerdo al final, que hayan unas elecciones limpias, que el país camine por un sendero bueno, que no hayan cuestionamientos a las elecciones, que haya más credibilidad
en Honduras al momento de los procesos electorales. Volvemos. Aquí tengo algunas participaciones. Don Gilberto Ríos. Buenos días, Raúl. El problema electoral de Honduras tiene componentes técnicos, pero sobre todo políticos. El fraude fue descarado y hasta la OEA lo demostró. Ya Oliva anunció que con reformas o sin reformas ellos ganarán. Y eso es porque ya prepararon un nuevo fraude. Saludos a sus distinguidos invitados. Eso dice don Gilberto Ríos. Otro que vive en el imaginario. El mejor programa de la mañana, dice aquí el destacado abogado Guillermo Silázar. Para los tres esta reflexión. Me parece que la clase política está construyendo un par de leyes que los obliga a ponerse de acuerdo. No es al revés. Primero ponerse de acuerdo en las grandes cosas de la nación y luego hacer todas las leyes necesarias. Mostrame algo ahí de la Organización de los Estados Americanos que ha enviado estas reformas, estas propuestas para las reformas, por favor, Nelson. Bien. Aquí está. ¿Esto qué página es? Es la 19. Te dije que presentaras el logo para que la gente viera que es de la OEA. Que es de la OEA. Ayer agradezco a uno de los miembros de la Junta Directiva del Congreso que me envió el documento. Modelo jurisdiccional electoral deja la resolución del contencioso electoral en manos de tribunales especializados, creados ad hoc. Estos tribunales pueden estar dotados de plena autonomía e independencia respecto de los demás poderes del Estado, como acoté en Chile, Perú, Sudáfrica y recientemente en Honduras, o bien formar parte del Poder Judicial tal como sucede en Grecia, México y Venezuela. El modelo administrativo encomienda a instituciones de naturaleza administrativa, sean independientes o vinculantes, organicen algún poder. La resolución de los medios de impugnación en materia electoral tienen una competencia indivisa de que por un lado les permite administrar los comicios y por otro pronunciarse sobre la validez de las elecciones. Nicaragua, Costa Rica, Uruguay se describe a este modelo. El modelo ad hoc se presenta experiencias excepcionales en donde se requiere la intervención de un órgano creado ex profeso con el propósito de solucionar un determinado conflicto electoral o contribuir a la pacificación de un país mediante la celebración de elecciones libres. En la experiencia de Camboya en 1993, en Bosnia y Herzegovina en 1996, en Nepal en el 2008, se encuentran antecedentes de este modelo. Ubicación del modelo de Honduras. La reforma de enero del 2019 introdujo un conjunto de cambios que en su integralidad ha modificado sustancialmente el modelo electoral hondureño. El separar las funciones de organizaciones electorales de aquellos orientados al control jurisdiccional de materia anteriormente. Estas competencias se concentran en un solo órgano, Tribunal Supremo Electoral. Dentro de los modelos comparados, Honduras se adscribía previamente al modelo administrativo o de una sola instancia, en virtud que el Tribunal Supremo Electoral, sin formar parte de ninguno de los poderes tradicionales, ejercía las atribuciones de gestiones de los comicios a tiempo de resolver los conflictos suscitados con motivo de ellos. La reforma constitucional tuvo el gran acierto de especializar una función del Estado hondureño para entender la materia electoral, considerando que uno de los problemas que necesita una atención prioritaria era precisamente el de distinguir funciones y órganos para que los temas vinculados a la organización de los comicios estuviera a cargo del Consejo Nacional Electoral y la revisión de las decisiones que se hubieran impugnado quedaran a consideración del Tribunal de Justicia Electoral. De esta manera, la institucionalidad electoral hondureña ha evolucionado un modelo de carácter unidistancial y administrativo hacia un bilistancial de jurisdicción electoral que ha dejado todo lo concerniente a la justicia electoral en manos de un tribunal especializado, dotado de plena autonomía e independencia respecto de los demás poderes del Estado. Esta distinción obliga a que las leyes de desarrollo constitucional sean
extremadamente cuidadosas en la distribución de competencias entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal, sobre todo para poder determinar con puntualidad frente a qué tipo de actos de partidos políticos del propio Consejo y de actores claves procederán los medios de impugnación. Bueno, eso es parte. Más adelante voy a leer esto. Don Aristio. Bueno, yo creo que dos cosas son importantes de decir aquí frente a lo que ha dicho Mario Aguilar González, que me parece que debe ser considerado por todo el mundo. Es una trampa querer desligar lo de las reformas electorales, que es materia pura política, del contexto político. Y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gilberto Ríos. Una cosa no se puede desligar de lo otro. Si hay en el derecho dos materias que son totalmente ciencia política o ligada a la ciencia política o a la política misma, es el derecho constitucional y el derecho electoral. Sacar de contexto eso y pretender que esta es una discusión puramente entre técnicos es una falsedad. Es más, todos los que estuvimos aquí, fuimos miembros de tribunales electorales por los partidos políticos. Eso no quiere decir que no queramos o aspiremos ahora, que estamos en un problema grande porque ya no funciona ese esquema, a que el país evolucione hacia un tribunal despolitizado, que eso es lo que yo creo que procedería para que tuviéramos elecciones transparentes. Pero negar nuestra categoría de políticos es una falacia, es buscar engañar. Yo soy un político y tengo mis ideas, pero mis ideas siempre han tenido como componente el bienestar del país, buscar que primero sea el país, y por eso es que yo tengo opiniones propias, no ligadas a lo que me dice un líder político o un partido político. No soy que repito esas cosas. Yo siempre, a lo largo de mi vida, he tenido como primera idea la nación hondureña. Y lo segundo, claro, mi pertenencia a grupo, partido, familia, lo que sea. Y por eso estamos aquí. Porque al final, quienes deciden estas leyes, sobre estas leyes, porque no solo es una ley, estamos hablando aquí que esta reforma toca la ley del Consejo Nacional Electoral, que es el nuevo órgano que va a administrar y regir el proceso electoral y la logística y la organización de ese proceso. Y luego la jurisdicción electoral, Tribunal de Jurisdicción Electoral, que es un tribunal aparte que va a tener la facultad de decidir sobre todas las controversias que se generen en la parte del proceso electoral y de forma diferente a como lo hacía el Tribunal Supremo Electoral, porque se reunía las dos funciones, con lo cual se hacía juez y parte. Por eso, aunque se hayan separado estos órganos, es un error que sean los dos sometidos a una distribución política, porque si los tres partidos que la van a integrar el Consejo Nacional Electoral, toman una mala decisión, ¿ustedes creen que esos mismos tres partidos que integren el tribunal, en la jurisdicción electoral, van a resolver contra lo que hicieron en la previa? Quedamos en lo mismo. Solo estamos creando un órgano más con nuevos gastos sobre el presupuesto y no hemos resuelto el problema, porque siempre es así. Aquí se hacen leyes para que todo siga igual. Entonces, ese es un problema. Ahora bien, sí creo que es importante, y eso sí sería un beneficio, que al haber un tribunal de justicia electoral, por lo menos todo lo que es materia electoral, exceptuando aquello que toca directamente a un problema constitucional que está reservado a la sala de lo constitucional, vale decir que si una decisión que tiene que resolver el tribunal electoral de jurisdicción electoral atañe a un problema constitucional, ya no es competencia de ese tribunal, sino que pasa a la sala de lo constitucional. Más o menos así debería de ser la división de competencias. Pero, repito, sacar del contexto de lo político, de la situación política, de no hablar de lo que pasó. Claro que debemos de hablar de lo que pasó, porque si no estamos recordando lo que pasó en 2012,
cuando Ricardo Álvarez reclamó que Juan Orlando le hizo un fraude y que se fue hasta a la Corte Suprema, lo que pasó en 2013 y lo que pasó en 2017, en la elección de 2013, donde Juan Orlando se alzó con una victoria declarada por el Tribunal Electoral de entonces, y en 2017 igual, en contra de lo que decía la mayoría de los sectores del país, de que esas elecciones no habían sido ganadas, y sobre todo la del 2017, que fue más claramente, significa que tenemos que agarrar esas experiencias y enmendarlas, si no, ¿dónde vamos con el país? Eso es lo que no debemos de perder de vista. Y todos aquellos que siguen pensando que primero es el interés partidario, se van a quedar ahí con ese interés, porque cuando ya lleguen las reformas, ya los partidos van a estar tan desacreditados y siguen pensando así, que ya nadie va a querer ese sistema de partidos. Así es que le pasó a todos aquellos países que transitaron de un sistema democrático sano a una debacle. Y así pasó en Venezuela y así pasó en Perú. Venezuela está en esa crisis por el descrédito de los partidos políticos, y tenían una buena democracia. Era una de las democracias ejemplares de Latinoamérica. Y Fujimori igual en Perú. Y están en esos problemas. Entonces, aquí tenemos dos rutas para salir del problema nacional. El gobierno está agotado. Ya no tiene credibilidad, ya no tiene ideas, ya no tiene proyectos, ya no puede hacer casi nada. Y la salida son dos. O vamos a la debacle o vamos a la reforma electoral que nos permita una salida civilizada y dentro del marco constitucional y democrático. Bien, aquí me dice el doctor Marcos Girón. Buenos días, Raúl. No es necesario traer expertos o recomendaciones del extranjero. Los hondureños tenemos suficiente material técnico como los panelistas para hacer reformas a las leyes electorales con participación equitativa de los principales partidos políticos. Doctor. Bueno, no hay duda que la ciencia electoral y política están íntimamente ligadas. Eso yo no lo estoy negando. Lo que yo estoy planteando es que fuimos convocados para debatir acerca de la reforma electoral, pero para debatir las propuestas, no para venir a debatir sobre lo que fue. Obviamente que el Tribunal Supremo Electoral, cuando hace su propuesta al Congreso de la República sobre una nueva ley electoral, recoge experiencias vividas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral le propone al Congreso de la República que se reforme la ley en el sentido de que a partir de la vigencia de esa nueva ley, los partidos políticos estén en mayor medida sometidos a la supervisión del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque la experiencia le ha dicho al Tribunal Supremo Electoral que si no hay una vigilancia del órgano contralor de los procesos electorales, los partidos pueden cometer excesos. Por ejemplo, lo que ocurrió con el Partido Anticorrupción, en donde después su propio líder acusa al gobierno o al partido de gobierno de haberle robado su partido político, cuando lo que se hizo ahí fue una serie de maniobras en contra de los estatutos del propio Partido Anticorrupción y en contra de la militancia del Partido Anticorrupción, y lo que el Tribunal Electoral protegió en su momento fue la aplicación correcta de los estatutos y de la ley electoral para que ese partido político pudiese subsistir como tal. Entonces, ya el tribunal de esa experiencia ha sacado como conclusión que es importante que el Consejo Nacional Electoral, que administrará las elecciones, los procesos de inscripción de partidos políticos, etcétera, pueda supervisar más de cerca el funcionamiento de los propios partidos políticos, que eso no significa que se atente contra la libertad
de funcionamiento de esas instituciones. Obviamente que hay otras áreas importantísimas en la ley que el propio Tribunal Electoral está proponiendo, como por ejemplo la educación cívica electoral. Por primera vez se propone la existencia de un instituto de formación de valores y principios democráticos para que los hondureños tengamos la oportunidad de formarnos, porque parte de la problemática y de la crisis política que se presenta es por la falta de cultura política de los hondureños, que, como le digo, únicamente cuando cantamos victoria es cuando las cosas son sanas, cuando las gano yo, cuando las gana el otro, entonces es que me hizo zancadilla, me hizo fraude y es la única manera en que me pudieron haber ganado. Eso tenemos que superarlo en Honduras, porque ha quedado demostrado ante el pueblo hondureño y ante la comunidad internacional que el último proceso electoral, si bien es cierto, es un proceso en donde el ganador tiene una distancia muy corta con su más cercano contendor, eso no significa que no le ganó en buena lid y con los votos del pueblo hondureño manifestado libremente en las urnas. Lo que sucede es que, como le digo, la falta de cultura política, la falta de formación, la falta de la pasión desbordada obliga a mucha gente a asumir imaginarios pretendiendo de que, porque el Tribunal Electoral en esta última instancia, en esta última elección, no hizo una declaratoria hasta que todas las instancias habían sido agotadas para poder determinar quién había sido el ganador. Y tan cierto es que el Concierto de Naciones del Mundo emitió sus reconocimientos hacia la existencia de un nuevo periodo constitucional en Honduras. Entonces seamos prudentes, discutamos y planteemos qué es lo que queremos como reforma electoral. Los caballeros aquí lo que han planteado es que la reforma electoral únicamente sería reforma desde su punto de vista si planteara la segunda vuelta electoral. Y si hay segunda vuelta, entonces la reforma electoral es completa. Si no hay segunda vuelta, no hay reforma electoral. Entonces, a mi juicio, eso no le resta valor no solo a la presentación de la iniciativa que ha hecho el propio Tribunal Supremo Electoral, sino a la conjunción de trabajos que ha hecho la Organización de Estados Americanos, que entiendo yo fue traída al país no porque sepan más que nosotros, sino porque, como lo comentábamos al comienzo, entre los hondureños hay una profunda desconfianza de unos para otros, porque creemos que las propuestas que se hacen desde el ángulo del otro siempre son malas para mí. Sí. Antes de ir con el doctor Aguilar, rápidamente voy con la periodista Isabela Chévez, que nos da un rápido reporte sobre las deportaciones en los Estados Unidos. Recuerden que Donald Trump anunció que desde el fin de semana habrían deportaciones masivas. Hay también derechos que tienen los que viven en Estados Unidos, que trabajan y no tienen documentación, que dicen que cuando les toca la puerta a la migración, tienen que pasarles por debajo un documento diciendo de que va a ser allanada su casa. Todo esto, ¿qué está pasando, Isabel, en los Estados Unidos con esto de las masivas deportaciones que anunció Donald Trump? Así es, licenciado. Muy buenos días. Buenos días también al auditorio del foro La Entrevista. Así como usted lo acaba de mencionar, miles de migrantes indocumentados aguardaban angustiados desde ayer domingo tras las anunciadas redadas que, según el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conducirán a una ola de deportaciones en los Estados Unidos. Sin embargo, hasta hace unas horas no han visto señales de operativos
Medios de comunicación locales indicaron cerca del mediodía de ayer domingo que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estaban actuando de acuerdo con lo previsto, citando fuentes no identificadas de esas fuerzas. Sin embargo, no se dio información ninguna de operativos que estarían pues realizándose en las diferentes ciudades de los Estados Unidos. Pues cabe mencionar también que lo que tiene más preocupados a los inmigrantes, licenciado Valladares, es el gobierno de Donald Trump presentó hace algunas horas una regulación que podría limitar dramáticamente la capacidad de los migrantes centroamericanos para solicitar asilo si ingresan a Estados Unidos por tierra a través de México, según un documento presentado por los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional en el Registro Federal. El reglamento es el último intento de la administración de Trump para endurecer el proceso de asilo de los Estados Unidos y tiene el potencial de afectar a una gran cantidad de migrantes que se desplaza a la frontera entre los Estados Unidos y México. La regulación está programada para publicarse el día de mañana martes y debe entrar en vigencia en ese momento. Sin embargo, existen algunas excepciones, ya que los migrantes podrán seguir solicitando asilo si han sido objeto de tráfico de personas y si el país que atravesó el migrante no firmó uno de los principales tratados internacionales que rige la gestión de los refugiados. Sin embargo, le repito, licenciado Valladares y auditorio del Foro La Entrevista, aún no se conocen cifras oficiales si habrían sido capturados algunos migrantes para poder ser deportados a sus países de orígenes, pero se había anunciado que al menos 2,000 migrantes indocumentados serían detenidos en al menos una decena de ciudades. Si no tienen más preguntas, licenciado, este es el informe que yo le puedo dar a esta hora de la mañana. Nosotros retornamos al auditorio principal del Foro La Entrevista. Bien, gracias a la periodista Isabela Chévez con este reporte lamentable, esta redada que están haciendo las autoridades norteamericanas tratando de sacar a los migrantes. ¿Conclusiones, doctor Aguilar? Bueno, quisiera tomar algunas palabras de lo que acaba de decir mi buen amigo Mario Aguilar González. Nosotros no hemos estado diciendo que si no hay segunda vuelta no hay reforma electoral. No solo es lo de la segunda vuelta. Hemos dicho que si no se resuelve el problema de la reelección, que estamos, y repito, y lo que ya había dicho, con un gobierno, con un presidente en funciones, con una constitución que lo prohíbe porque esa constitución no es reformada, con un mandato a las Fuerzas Armadas de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Esa es una irregularidad. Si no se resuelve el problema de la integración de las mesas, vamos a continuar con la desconfianza, con el fraude, a veces a nivel local o a veces a nivel municipal, etc. Si no se resuelve también todo este tráfico de credenciales, todas estas facilidades que se están dando para que se formen nuevos partidos políticos y luego que quedan por la misma ley ya perdiendo o con la personalidad jurídica perdida y restablecidas esos derechos por 5 personas en la sala constitucional, todos son problemas torales. Y la pregunta es, si fueron tan buenas las elecciones pasadas, como dice Mario, que no se pudo probar que fueron correctas las últimas elecciones, y entonces ¿por qué estamos reformando la ley? ¿Por qué tanto movimiento a nivel nacional e internacional interviene en la OEA? La Unión Europea recomendó la segunda vuelta y no se implementó, y lo sabemos bien, y por eso no querían venir a observar esta última elección, porque no se habían tomado en consideración las sugerencias que ellos hicieron. Estas son realidades, y gran parte, y no estoy culpando a ningún partido político, son realidades que hay que tomarlas en cuenta. Vean, países como Panamá, imagínense que no tiene tanta fama como ser un país democrático, con ejemplo y con nombre. Erasmo Pinilla se acaba de jubilar después de haber sido 25 años presidente del Tribunal Supremo Electoral de Panamá. La confianza que se tiene en el organismo, la confianza, la cultura, esa cultura
que existe en otros países. En Chile a las 10 de la noche se están abrazando ganadores y perdedores. ¿Y aquí qué va a pasar? Y aquí van a seguir las marchas, las protestas, las quemas y quién sabe qué cosas más. Porque pues, el problema es complejo, no es tan sencillo. O sea, los hondureños que la OEA mande esa reforma. De nada va a servir si no se resuelven, si no se tocan esos aspectos importantes. Porque eso genera desconfianza. Y quiero decirles, hace poco, por eso les mencionaba, aunque nosotros digamos y creamos que las elecciones fueron buenas, hace poco, pongo de testigo al magistrado Lobo, estuvimos en México y uno de los expositores dijo: conozco los dos sistemas electorales más corruptos del mundo, el de Honduras y el de un país de África. Ahí lo escuchamos. Y ese es el criterio que existe. Vean, yo he asistido a más de 93 elecciones en América Latina y en las últimas que he ido me han preguntado que si andan miembros del Tribunal de Honduras porque quieren asesoría en voto rural en algunos países, por supuesto, irónicamente. Esa es la realidad. Y estoy con los pies en la tierra. No se puede construir el futuro si no pensamos en lo que esto ha sucedido en los procesos anteriores. Gracias, doctor Aguilar. Sus conclusiones, abogado Aristides Mejía. Mire, Honduras tiene una historia trágica de sistemas electorales malos. Acuérdense en tiempos de Carías, que no habían elecciones, que se generó aquella frase de elecciones estilo Honduras. Recuerden después, durante los gobiernos de López Arellano, cuando estuvo asociado con el Partido Nacional, elecciones estilo Honduras. Tuvimos una pequeña evolución en los primeros años del retorno a la democracia y hemos involucionado, hemos vuelto a lo de atrás. Yo creo que hay gente en Honduras, y también está gente como Mario Aguilar González, que viene, si bien viene de un partido, y tengo que reconocer, hizo la base de ese proyecto con Adán Palacios, que ya falleció. A mí se me había olvidado ese aspecto, antes de que nos lo propusieran a nosotros. Esas son las cosas que necesita el país. Que nos despojemos de todas esas ataduras de liderazgos que a veces no vale ni la pena seguir porque el país sigue mal. De las ataduras del pasado y que transitemos como hondureños, pensando en nuestro país, pensando en el futuro de la nación, a lo que debemos de hacer. Todos sabemos, todos estamos claros lo que debemos de hacer. Los que estamos en esto, que tenemos algún conocimiento, sabemos qué es lo que necesitan. Solo hay que hacerlo, hay que tener la voluntad. La ausencia de voluntad política nos puede llevar al desastre. Gracias. Cerramos con el abogado Mario Aguilar González. Yo estaba recordando que Lenin decía que la toma del poder debe ser obra de la insurrección. Y eso es a veces lo que estamos viendo en Honduras, que comiendo ansias muchos políticos pretenden que las elecciones no se verifiquen en el tiempo legítimo y legal en el que deben de tener lugar. Y por eso vemos todos estos movimientos. La reforma electoral, siempre lo he sostenido, se planteó por la exigencia de una fuerza política para estar presente en los organismos electorales, porque dice que si esa fuerza política no está presente en el organismo electoral, entonces va a haber fraude electoral. Entonces, cuando se satisface la presencia de esa fuerza política, es que también replanteamos de que no debían de estar presentes en el organismo electoral las fuerzas políticas. Es una contradicción en la que vivimos los hondureños. No obstante, creo que a pesar de que la reforma se plantea por un interés estrictamente de un partido político, debemos aprovecharla para modernizar y consolidar nuestro sistema electoral y que no nos aborden en el extranjero a nosotros para decirnos que nuestros sistemas son corruptos, porque lo que tendríamos que contestar es que todos hemos sido parte de ese sistema de corrupción, porque la corrupción del proceso electoral
no comienza en 2017, según lo que yo he estado escuchando. El sistema electoral viene deteriorado desde que comenzó, allá en el año de 1980, en el que retornamos al Estado de Derecho, cuando un solo partido político copaba los organismos electorales y trataba a la segunda fuerza política del país en aquel tiempo como que si fuese la última. Entonces los planteamientos que estamos forzados a hacer es definitivamente a la positividad. El Congreso de la República, el presidente del Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral y las fuerzas políticas, a saber, el Partido Nacional, el Partido Liberal, aunado al esfuerzo que se hace la presencia de la Organización de Estados Americanos, nos sugieren un espacio político de debate y un espacio técnico para poder materializar en instrumentos como los que ha propuesto el Tribunal Supremo Electoral al Congreso de la República, en cuerpos legales que puedan regir los futuros procesos electorales para que sean estos, no digo confiables, que hasta ahora van a ser confiables, sino aceptados por la generalidad de la hondureñidad. De ahí que pongamos nuestro mejor esfuerzo para que este sistema electoral funcione y podamos ir a un proceso de elecciones en el año 2021 tranquilo. ¿Se le va a hacer, se va a escuchar estas recomendaciones de la OEA? Yo entiendo que sí, es decir, yo no puedo decir sí porque no soy parte del gobierno, ni soy tampoco asesor del Congreso, soy un ciudadano que sí desempeño en el ejercicio de mi profesión consultoría, por ejemplo, con el Tribunal Electoral, y que ayudé tanto a los al documento base de los expresidentes, al documento que ha presentado el Tribunal Supremo Electoral, y que también estuve en la mesa técnica de discusión con la Organización de Estados Americanos para la formulación de sus recomendaciones. Así que creo que todavía hay un espacio de socialización en donde las fuerzas políticas y sociales pueden expresar sus criterios y mejorar las propuestas que están sobre la mesa. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Gracias a ambos. A nuestros televidentes esperamos que se pongan de acuerdo los diputados, todos los involucrados, la clase política del país, los líderes, si estas sugerencias de la Organización de los Estados Americanos son buenas para que las próximas elecciones sean transparentes, limpias, que el próximo gobernante gane con el voto popular, que la gente se sienta satisfecha y que ya no sigan diciendo que en Honduras los procesos son viciados, que se hace fraude, pues ojalá que sirva. El problema también es que cuando ya se va a discutir esto, Libre, la bancada de Libre todavía sigue en insurrección. Entonces, comienza esta discusión, pero recordemos que el partido político más fuerte, después del que ganó las elecciones, el Partido Nacional Libre, está en insurrección. No va al Congreso. Vamos a ver cómo solucionan eso. Bueno, eso del más fuerte es por verse, porque... No, pero estoy hablando en relación a la última elección. No, en relación a la última elección. En las dos últimas elecciones Libre ha quedado segundo. Es discutible porque dice el que fue el candidato de la alianza en el que fue ese partido, que la mayoría de los votos de esa alianza le corresponden a él y no a Libre. Y si eso fuese de verdad, la segunda fuerza política seguiría siendo el Partido Liberal. Abrime la toma, ¿cómo lo quedó viendo el doctor Aguilar? Ajá, doctor. Bien, nos vamos. Bueno, eso piensa Narrala, pero Libre tiene la mayor cantidad, tiene una buena cantidad de diputados en el Congreso que están en insurrección. No dije nombre. Así está la realidad del país. Buenos días.